Gracias, estimados amigos, amigas. Un gusto saludarles nuevamente. Su amigo Fabián Cando Pimbo, del canal de Cooperativismo y Economía Social y Solidaria. Sí, transmitiendo desde Quito, Ecuador, para todos mis amigos acá en mi lindo y querido país y también para mis amigos internacionales. Sí, quiero empezar haciendo llegar mi gratitud a quienes me ayudan en esta minga, sí, para poder avanzar, ¿no? En esta minga de apoyo. La imprenta Monseñor Cándido Rada, que es la que hace los diseños profesionales, como ustedes lo ven, sí, muy elegante, muy profesional. La imprenta Monseñor Cándido Rada está acá en la Floresta, sí, en el sector de la Floresta, aquí en Quito. Así que les invito para que lo busquen en su página web y también vean los servicios y beneficios que les traen. A la red Equinoccio, red de cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, que nos apoya, nos acompaña y que nos brinda los medios para la transmisión y además también la oportunidad de compartir con las cooperativas, ¿no? A la plataforma Primero de Mayo, una asociación, un modelo de asociatividad desde 1975, ¿sí? Son comerciantes en el centro de Quito, en el sector de San Roque, productoras de diferentes productos agrícolas y principalmente hierbas medicinales y la venta también de legumbres, hortalizas, la venta de mercaderías. Hacen economía circular, que venden mercaderías recicladas, ¿sí? Hacen los compañeros de ahí reciclaje y hacen también la venta de mercaderías de colección. Así que les hago esa invitación. Bueno, que le visiten en el sector de San Roque, aquí en Quito, Ecuador. Bien, saludos a todos. Hoy vamos a ver en el canal de YouTube Fabián Candopimbo el tema prevención del lavado de activos en las cooperativas de ahorro y crédito o a nivel internacional les conocen como cooperativas financieras. Y aquí en el Ecuador, por nuestro modelo de economía social y solidaria, les conocemos como instituciones financieras populares y solidarias, es las IFIPs, ¿no? En donde tenemos acá en Ecuador a las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas de ahorro para la vivienda, a las cajas de ahorro, bancos comunales y comunitarios, ¿no? Que hacen ahorro y crédito. Bien, listo. Entonces, ¿qué tenemos para hoy en agenda? En la agenda vamos a ver, vamos a hacer esto en dos partes, ¿no? Igual recordando que estas charlas están dentro del eje de cooperativismo de crédito, que ustedes pueden ver en mi canal varios otros temas, que de hecho les hago la invitación para que ustedes puedan revisarlos y compartirlos, ¿sí? Totalmente abierto, esa es la idea de este canal. Vamos a ver en esta ocasión en dos partes también. Un marco general, que es el lavado de activos, un poco la normativa principal y cómo se ejecuta dentro de las cooperativas de ahorro y crédito. Y para una siguiente charla, hacer también un proceso un poco más profundo, bueno, no más profundo, sino un poquito con un mayor contexto para quienes ya trabajan en este campo. Bueno, para quienes trabajan en este campo, que son los amigos oficiales de cumplimiento, que ya lo conocen y lo manejan sumamente bien, pero esta charla va más orientada a quienes no conocen, ¿no? A los amigos, socios, público en general, empleados y directivos, principalmente de las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador y en el mundo entero, ¿no? Bueno, como marco introductorio, vamos a ver el contexto, ¿sí? A ver, ¿cuál es el contexto de hablar sobre prevención de lavado de activos? Bueno, primero hay que entender que lastimosamente en el mundo entero, ¿sí? Y me voy a permitir dejar de compartir ya para poder hacer una conversación también directa. En el caso en el mundo entero, como ustedes saben, hay actividades que provienen de situaciones ilícitas, ¿no? Como por ejemplo el tema delictivo, el tema del contrabando, el tema de inclusive la trata de blancas, que se le conoce técnicamente, que es la trata de personas, ¿sí? Cuando secuestran a niñas, a jóvenes para llevarles a otros lados a prostituir, tema de la venta de droga, ¿sí? Que ustedes conocen bastante, que es digamos así, una situación que adolece en nuestra sociedad y al lado de lo cual hay grandes redes, grandes bandas, grandes organizaciones, ¿sí? Que están detrás de ello. Del mismo modo, el tema de la venta de armas, ¿sí? El tema de la comercialización ilegal de armas y otros delitos, ¿sí? Delitos sobre los cuales hay, por ejemplo, las extorsiones, ¿sí? El tema también de los secuestros, los cuales piden rescates, los asaltos, robos, hurtos, y un tema que tampoco
hay que dejarle de lado y que es parte, ¿sí?, de este contexto que hay que entenderlo, que por qué se habla de prevención del lavado de activos. Es también una actividad que principalmente acá en el Ecuador se la conoce, y si hay algún compañero o compañera que está ahorita en vivo, puede escribir en chat, o si está viendo usted, amigo, amiga, el reprise por el YouTube, también póngame, ¿sí? Póngame en el comentario cómo se le llama a esta actividad, que acá en el Ecuador es cuando una persona presta, ¿sí? Es prestamista, digamos, si presta el dinero a otra persona y le cobra interés, ¿sí? Le cobra interés. Acá en el Ecuador se llama chulco, ¿no? El chulco, C-H-U-L-C-O, el chulco se llama. Entonces, son actividades no legales, no formalizadas, es decir, no autorizadas, y son habituales del día a día, que a veces nosotros pensamos que es algo común y corriente. Pero si nosotros vamos a un marco normativo, un marco legal, toda actividad que implica el recibir dinero, ¿sí?, y prestar dinero, entra en el contexto que se conoce como la intermediación financiera. Y para hacer la intermediación financiera en el Ecuador y en el mundo, sí, en muchos países, en el mundo entero, las instituciones, sí, porque esto lo hacen solo las instituciones, las personas jurídicas, llamémoslo así, deben estar autorizadas, deben tener una regulación, deben tener un control, o por ende, como se dice, deben estar bajo una ley de creación. En el caso del Ecuador, sí, desde donde transmitimos, acá tenemos los dos organismos que pueden autorizar, quienes pueden hacer intermediación financiera, que son la Superintendencia de Bancos, y le autoriza a los bancos, ¿no? Si usted quiere armar, crear un banco acá, cumple la Ley General de Bancos, de instituciones financieras, y de ahí se va a la Superintendencia de Bancos, ellos ven, revisan y todo, y le dan la autorización. Entonces, crea un banco, la autorización. Y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, nosotros tenemos acá la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cual, sí, es la que justamente, primero, controla, regula, supervisa a este sector, a las que ya están creadas y también a las que se podrían crear, ¿sí? A las que se podrían crear en un futuro. Entonces, esto es lo que le da el poder y la autorización, sí, en este caso el poder legal normativo, a la superintendencia para autorizar a una institución cooperativa de crédito para que haga la intermediación financiera, ¿no? Ya. Entonces, estos son como elementos primeros dentro del contexto, ¿no?, que decíamos para entender esto del lavado de activos, ¿sí? Hay actividades que no estando autorizadas se las realiza, ¿sí? Se las realiza. Vuelvo a repetir el tema del chulco, instituciones igual las cuales captan dineros, sí, captan dineros de forma ilícita, como ya lo dije en el inicio. ¿Y esto nos trae a qué? Que estos dineros, ¿sí?, que son, entre comillas, ganados, ¿sí?, que son usufructuados o que son obtenidos, generalmente son en grandes cantidades. Y esas cantidades, por venir, ¿sí?, de una actividad no lícita, ¿sí?, una actividad delictiva principalmente, no tiene que ser legalizado, tiene que ser formalizado, ¿sí? Y el medio para formalizar es a través de qué? A través de las instituciones financieras. Hay también otros elementos, sí, otros mecanismos, que eso también las empresas, las autoridades, los entes de control lo saben, sí, y hacen justamente este tema de investigaciones y procesos que son, por ejemplo, inversiones en empresas, ¿sí? En empresas que igual a veces es Vox Populi de X empresa, ¿no? X negocio que era chiquito, de pronto creció, ¿sí? O tiene tanta infraestructura, tiene tantos activos. Entonces son mecanismos, ¿sí? Yo no estoy en este momento ni juzgando, sino simplemente en la charla didáctica tratando de hacerles todo este contexto de dónde vienen recursos que no son legales, ¿sí? Y eso tiene que formalizarse o legalizarse. Y eso, ¿cómo se lo hace? Es a través de las instituciones financieras, ¿no? En este caso, que hablamos de cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales, ¿sí? Ya, ese como primera línea del contexto y vamos con la segunda. El segundo elemento, ¿sí? Habíamos hablado también de dónde viene el tema de prevenir el lavado de activos. Pues justamente viene por esta preocupación, ¿sí?, de las autoridades de los países
de que se trate por lo menos de limitar, ¿sí? De restringir a través de las instituciones financieras y de las entidades de control, que estos dineros no sean fácilmente ingresados, no sean fácilmente legalizados, ¿sí? No sean fácilmente puestos a disposición y uso de quienes están a la cabeza de estas bandas organizadas o de estas actividades ilícitas, ¿sí? Y ahí viene el concepto en este caso de transformar este dinero que yo lo obtuve de forma ilícita o de forma no oficializada, no declarada, ¿sí? De un trabajo no, podríamos decir, no honesto, ¿sí? Entonces, viene el tema de establecer mecanismos a nivel internacional y a nivel nacional, local, digamos, en cada uno de los países, de mecanismos para prevenir ello, ¿sí? Y el tema de la implicación y responsabilidades, pues, lógicamente, hay no solamente, y ahí voy a dejarle el mismo modo de compartir, no solamente, digamos, el tema de implicaciones legales, sino me iría yo a hablar también de temas hasta morales, éticos, que lastimosamente hoy en nuestra sociedad actual, por la visión, sí, por la visión de acumulación, por la visión de querer crecer inmediatamente, de querer tener dinero fácil, de querer tener opulencia, lujos, como yo siempre digo, la visión, sí, la visión, el sueño que nos dan de ser multimillonarios, de tener dinero para carros de lujo, para tener aviones, para tener yates, para darnos la gran vida sin, sin trabajar, ¿sí? Y ojo, con esto no quiero decir que las personas que tienen eso y que tienen buenos negocios, buenas empresas, grandes emprendimientos universales e internacionales que ustedes conocen, es totalmente diferente, ¿no? Es una línea en la cual eso hay que promocionar y hay que estimular, ¿sí? Pero el otro sector en donde principalmente, inclusive, hay que decirlo, ¿no? Creo que a nivel de toda Latinoamérica hay hasta países en donde se focalizó estos temas y están focalizados hoy, y hasta novelas, series televisivas se han hecho, y como que le dan hasta a nuestra juventud, a la gente, y a la sociedad, la idea de que eso está bien, y de que eso es lo que nosotros también debemos buscar, vendernos al mejor postor, ejecutar personas o inclusive obtener fácilmente el dinero, armar una banda, armarse bélicamente y cometer todos los ilícitos. Entonces, esto es también parte de esta charla de poner en el contexto, ¿no? La implicación moral, la implicación ética, ¿sí? De decir si está bien o no está bien la actividad que estoy realizando, pero desde una óptica, desde una línea de apoyo, de beneficio y de impacto personal, familiar, humano y social, ¿sí? No digamos religioso, ¿sí? Porque cada uno, y eso es importante de respetar también esa línea. Eso como digamos, punto de haber hecho esta charla, ¿sí? De darles a ustedes desde mi línea social, solidaria, cooperativista, pensar en el bienestar común, pero de la forma ética, humana, social, solidaria, ¿sí? Así que dejaría ese punto. Ahora, vamos a la otra implicación, la que es legal. Lógicamente, hay normas que establecen sanciones penales, ¿sí? Penales que implica el tema de cárcel, ¿sí? Y ahí también un poco hablaremos de algunas normativas nada más, digamos así, pero las implicaciones que tienen, estamos hablando de X cantidad de años de reclusión, ¿sí? En algunos países, especialmente en Estados Unidos, la obligatoriedad inclusive de devolución de esos recursos o confiscación de los bienes de las personas, ¿no? Acá también en el Ecuador y en varios países tenemos. ¿Ya? Eso que entonces como implicaciones y dentro de este contexto general que estamos haciendo. Ya, bueno. Y ahora entonces, viene de dónde, ¿sí? De dónde se establece ahí sí mecanismos normativos para implementar esto del lavado de activos, ¿sí? La prevención del lavado de activos.
Entonces, me permito presentar estas palabritas, 4 palabritas que dice la G, la A, la F y la I, el GAFI. ¿Qué es el GAFI? Esto lo ponemos como uno de los entes, por favor, representativos, porque previo a él y enlazado también es una red, ¿sí? Es una red, es una cadena de organizaciones, ¿sí? Como las Naciones Unidas, ¿sí? El Comité de Basilea también, que son organismos también internacionales que emiten lineamientos sobre el tema, pero el, digamos, más especializado, más representativo y que maneja y gestiona todo este proceso que lo vamos a ver y a conversar más adelante de la prevención de lavado de activos, es el famoso Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿sí? Este es un organismo, sí, intergubernamental que tiene como propósito justamente promover estas medidas para combatir el blanqueo de capitales. ¿Qué es este blanqueo de capitales, no? Nosotros hablamos de lavado de activos, dice, ¿qué es este blanqueo de capitales, no? Ya vamos a ver también los sinónimos. Que es que justamente consiste en ocultar el origen ilegal, ¿sí? De esta naturaleza que decíamos criminal en este caso, de actividades delincuenciales, del dinero obtenido, ¿no? Y estas medidas que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional, no se olviden ese nombre, ¿no? El GAFI, intenta justamente impedir que es el resultado, o sea, la ganancia, ese dinero, se utilice del mismo modo para nuevas actividades delictivas, ¿sí? Aparte de que sirva también para seguir en el mismo proceso delictivo, ¿sí? A mayor escala. Y que esto nos afecte, y de hecho afecte económicamente a la sociedad, ¿ya? ¿Qué más? Este organismo de acción financiera internacional, el GAFI, está integrado, sí, por 26 países y 2 organismos internacionales. Entre los miembros que están acá en el GAFI están centros financieros tanto de Europa, de América del Norte, de Asia. Es un organismo multidisciplinario, sí, tiene esta condición justamente es fundamental para que pueda luchar contra el tema de blanqueo de capitales. Cuando decimos multidisciplinarios, estamos en todo, ¿no? En el tema de investigación, en el tema de fiscalía, en el tema legal, normativo, en el tema justamente del tratamiento con organizaciones criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también eh, este GAFI, sí, como decíamos, reúne a varios expertos justamente encargados de adoptar estas medidas en todas las cuestiones, tanto jurídicas, financieras, operativas, y adicional, esta necesidad justamente de abarcar todos estos aspectos relevantes de la lucha contra el blanqueo de capitales está estipulado en lo que se conoce como las 40 recomendaciones del GAFI, ¿sí? Estas 40 recomendaciones son justamente, y las iremos viendo algunas, ¿no? En la siguiente charla, son las que están estableciendo lineamientos para que, ojo, los países, ¿sí? Los países, los estados, establezcan estas medidas de prevención de lavado de activos, estas medidas de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Y estas 40 recomendaciones inicialmente fueron redactadas en 1990 y han tenido también unas revisiones, ¿no? Pero que es como parte también de investigación que se los dejo a ustedes. Estas 40 recomendaciones justamente constituyen este marco básico que les decía de la lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan todo el sistema jurídico, tanto penal y policial, el sistema financiero, la reglamentación y la cooperación internacional. Esto es clave comentarlo, ¿no? Justamente este grupo de acción financiera internacional, a través de estas recomendaciones, a través de su presencia, ¿sí? Ejerce justamente todo el tema de lineamientos en la estructura jurídica, en la estructura penal, en la estructura policial, en los sistemas financieros, ¿sí? Y los elementos para la cooperación entre países, que se puedan generar acciones conjuntas, ¿sí? Por ejemplo, ahí viene el tema de los acuerdos para las extraditaciones, los acuerdos para el tema de las sanciones a los delincuentes que han cometido justamente sus actos, fechorías en un país y puedan ser detenidos en otro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí eso sí ya es un proceso, digamos, un poco más amplio y que ahí muchos de mis compañeros que son oficiales de cumplimiento y expertos, abogados también en el tema de cumplimiento, nos puedan poner, ¿no? Puedan poner en el chat, sí, pueden comentarnos en el chat. Ya, listo.
¿Y qué más respecto de del tema del Gafi? Reconoció también desde el principio, justamente, y esto es importante dejarlo definido, que los países tienen sistemas jurídicos y sistemas financieros diferentes. Pues lógicamente, ¿no? Cada uno tiene por nuestro propio derecho constitucional, los estados tenemos nuestro derecho de autonomía y de gestión, ¿no? De gestión interna. Tenemos sistemas jurídicos diferentes y financieros también, de modo que todos ellos no pueden adoptar las mismas medidas, es decir, muchas de estas 40 recomendaciones tienen que ser también analizadas adecuadamente. Por tanto, estas recomendaciones son principios de acción, ¿sí? En materia del blanqueo de capitales que estos países deben aplicar, o sea, todos los países deben aplicar de acuerdo a las circunstancias y particulares y el marco constitucional que tenemos, ¿no? Dejando a los países cierta flexibilidad para la aplicación en vez de ser obligatorias, ¿no? Por eso, entre comillas, bueno, usted sabe, ¿no? La palabra recomendación, ya, pero a nivel internacional viene a ser en su esencia, digamos así, obligatoria para el cumplimiento. ¿Por qué? Porque se establece estándares de control y se establece calificaciones. De hecho, del Gafi viene las calificaciones, justamente el ranking de los países más riesgosos. O sea, ¿más riesgosos a qué? A sufrir o que tienen, ¿sí? Organizaciones criminales y actividades delincuenciales, pero mucho más mayor o más fuertes que en otros países. Y ahí viene el ranking desde el número 1, que es el peor puntuado o el que tiene mayor riesgo, y en orden descendente, ascendente serían 1, 2, 3, 4, 5, 10, a los que tienen menores riesgos. ¿Y esto qué implica? Porque eso también hay que entenderle. Implica que estas listas, estas calificaciones que se dan a los países en el tema de riesgos, genera las limitaciones para las inversiones, ¿sí? Para las inversiones, para los créditos, para los empresarios, para el tema de importaciones, exportaciones. Sí, entonces esto es parte de la importancia de entender por qué hacer prevención del lavado de activos y esta implicación del lavado de activos, qué tiene que ver con nuestros países, ¿sí? Y qué es lo que nosotros desde nuestro campo, en este caso con cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales comunitarios, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, debemos hacer y debemos cumplir, ¿sí? Ya. Estas medidas no son especialmente complicadas o difíciles siempre que exista voluntad política de actuar. Tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo las operaciones lícitas ni amenazan el desarrollo económico, ¿no? Ya, hay actividades, ya vamos a ver, y de hecho aquí sí quiero, bueno, termino para hacerles un comentario. Esta aplicación justamente de estas 40 recomendaciones por parte de los países se supervisa a través de un doble enfoque. Es decir, se hace un ejercicio anual de autoevaluación, se evalúa cada uno de los países y luego se hace un proceso más detallado de evaluación mutua, según la cual cada país miembro está sujeto a un examen en el terreno, ¿no? Por el tema referencial académico, dejo ahí el, el link de donde está tomada esta información. A ver, dos puntitos de aquí que les decía en este caso respecto del tema de que no comprometen, sí, no comprometen la libertad. A ver, aquí estamos, voy a ponerle, no comprometen la libertad de llevar a cabo las operaciones, ni tampoco amenazan el desarrollo económico. Y lo otro que es el tema de la evaluación. Me permito comentarles porque esto es importante también, ¿no? Ya, a ver, primero, estas recomendaciones, sí, estas 40 recomendaciones, adicional de otros elementos que se establecen en los acuerdos internacionales justamente para prevenir el tema del lavado de activos o el blanqueo de capitales, eh, sí causan problemas, a ver, malas interpretaciones e inclusive un cambio de actitud que debemos hacerlo los ciudadanos principalmente. Como uno de ellos es, por ejemplo, el que nosotros en las instituciones financieras, antes eran solamente en las instituciones financieras privadas, bancos, llámese, que cuando nosotros íbamos, o vamos, ¿no? Actualmente, pero digo antes, íbamos y depositábamos, en el caso del Ecuador, no voy a hacer, por favor, la relación en dólares y eso usted trasládelo a cada uno de sus países, ¿sí? Nosotros acá hacíamos el tema de un depósito en $5,000, de $5,000 o de $10,000. Entonces nosotros debíamos llenar un formulario y o, si es que nos pedían adicional, información que justifique de dónde viene ese dinero.
Y eso causaba, sí, cuando recién se implementaba, causaba que la gente se enoje hasta uno, ¿no? ¿Y cómo ha sido? ¿Por qué tengo que decir de dónde viene mi dinero? ¿De dónde viene mi plata? Y se dio un choque, se dio ahí un roce, digamos, un cambio cultural en que tuvimos dos caminos. O no depositar el dinero, ¿sí? En el banco y decir, no, traigan nomás, ya no quiero decirle a nadie, me llevo, ¿sí? O segundo, adaptarnos y decir, bueno, está bien, si es que yo tengo de dónde justificar el dinero, vendí un terreno, vendí un vehículo, traigo las copias, los documentos y entrego. Pero ese choque fue el primero, sí, fue el primero, decir, bueno, ¿y por qué? O sea, como que una reacción, ¿por qué tengo que yo informarle de mi dinero, de mi plata? Luego, a través del tiempo, sí, vino el otro escenario que ya por lo menos la gente se fue adecuando, entendiendo, sí, que esto del tema del lavado de activos es obligatorio. Si usted quiere utilizar la cuenta de ahorros en institución financiera, tiene que justificar y si no, no se le recibe el dinero. Pero atado a ello viene un tema que es más sancionatorio e inclusive normativo, es decir, si usted no justifica, usted puede ser investigado, ¿sí? ¿De dónde viene ese dinero? Entonces, este proceso, ¿sí? De inicio, y eso es clave decirlo, porque algunas personas todavía no conocen este tema de prevención de lavado de activos, y por eso es el curso, por eso es esta charla, ¿no? Por favor, amigos, socios, ciudadanía, eh, tienen que cumplir las instituciones financieras. Que ya vamos a hablar acá, ¿no? De la política, del manual, del oficial de cumplimiento, pero es una norma, es un requisito, es una exigencia, ¿sí? De que si usted lleva el dinero, si pasa de cierta cantidad que esté establecida, usted tiene que justificar. Y ahí viene lo que le decía en el tema de las implicaciones, ¿no? Penales, implicaciones, sanciones. Yo les decía más la moral, la ética. Si el que nada debe, nada teme. Si usted ese dinero lo obtuvo, sí, lo obtuvo de alguna venta, de algún negocio, usted puede justificarlo. Si usted tuvo ahorros, inclusive hay los mecanismos a través de los ahorros, sí, de los depósitos, hacer una declaración juramentada. Pero es de inicio, ¿no? Porque no va a decir, yo voy a hacer declaraciones juramentadas cada semana, cada 15 días que vengo trayendo $10,000 a depositar. Pues ahí son mis ahorros, o sea, yo estoy ahorrando. O sea, ahí viene un equilibrio también de la racionalidad, ¿sí? De lo que estamos nosotros manejando el dinero. Porque si no justificamos, ahí viene el escenario. ¿De dónde tiene ese dinero usted? ¿Sí? Y ahí me adelanto un poquito a lo que se llama el perfil, ¿sí? El perfil del socio, el perfil de la persona. ¿Cuánto gana? ¿Qué actividad tiene? ¿Cuánto promedio genera de ingresos de gasto en su mes? Asumamos en el Ecuador, digamos, un valor de $500, sí, $450 del salario básico unificado. Gana 450 y viene a depositar $5,000. Y no importa, bueno, os deposito una vez, pero ¿qué tal si deposita cada semana o cada 15 días o mensualmente $5,000? Y ojo, no tiene ningún otro empleo, no tiene ningún negocio. Entonces, eso es lo que se conoce como el perfil y cómo se conoce también como las transacciones inusuales, que las vamos a conversar, ¿no? Las vamos a conversar más adelante. Pero cerrando ya este tema, voy por el lado ético y moral de decir, o sea, nosotros también como sociedad debemos colaborar y decir, bueno, cumplo la norma. ¿Para qué? Para que le beneficie a mi país. ¿De acuerdo? Sé y cierro este comentario porque al estar en vivo y quien está representando este video puede comentar y decir, pero Fabián, eso no se da, las grandes organizaciones mueven más cantidad de plata, mueven 100,000, 200,000, la corrupción mismo, sí, la corrupción en el Estado, las famosas vacunas, los famosos porcentajes, Fabián, eso cómo legalizan, o sea, no lo legalizan acá, lastimosamente o ventajosamente, no sé cuál de las dos expresiones usted decida, pero eso lo negocian es en paraísos fiscales, ¿ya? Que eso es otro tema también que se conversará, ¿no? En paraísos fiscales en donde no implementan, primero, no son parte del GAFI, no tienen convenios ni acuerdos y no implementan las normas, ¿sí? Las 40 recomendaciones. Entonces, se conocen como paraísos fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, esto primero, ¿de qué? No afectan el cumplimiento de las normas, las recomendaciones sobre blanqueo de capitales o prevención de lavado de activos al desempeño normal de la economía, porque si usted trabaja, si usted genera, si usted justifica sus ingresos, usted puede seguir funcionando, operando y teniendo su récord, su crédito, su historial de ahorros, ¿sí? Y lo otro que quería comentarles, perdón, mil disculpas, y el otro tema que es importante comentarles
es que cada año, sí, se hace una evaluación, ¿sí? Inclusive en el Ecuador, sí, en el año anterior se hizo la evaluación, si no me equivoco bien, algún compañero experto, por favor, me puede poner ahí en el chat cuándo fue, si no me equivoco, fue en el año 2022, porque nosotros también fuimos parte, digamos, ahí como conocedores nada más, ¿no? No como actores. Entonces, se hace evaluaciones, ¿sí? Tanto la misma estructura pública, que igual la vamos a ver en la segunda fase de esta charla, hace evaluaciones a todos los actores, ¿no? En este caso, las instituciones públicas, instituciones financieras públicas, privadas y otras organizaciones que también están cubiertas bajo la disposición de hacer prevención del lavado de activos, ¿no? Como son constructoras, inmobiliarias, las notarías, las concesionarias de vehículos, las compañías de seguros, ¿sí? Entonces también están contempladas como instituciones en las cuales debe ejecutarse la política de prevención del lavado de activos. Entonces, se hace esta evaluación y de ahí es donde, como les decía, se viene esta calificación. Hay autoevaluaciones que hacen las mismas instituciones públicas, ¿sí? Y la otra es cuando el organismo internacional hace aleatoriamente o mediante agenda cronograma la visita a través de otros países, de otros expertos, para ver cómo está el sistema de prevención de lavado de activos en el Estado. ¿Sí? Eso, entonces eso es importante también conocerlo, ¿no? Ya. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, nada más. Bueno, sí, para saludar, tengo un amigo que nos ha escrito, Alberto Martín, desde Puerto Rico. Nos dice, es prestamista también, ya el que le conocemos acá en el Ecuador como Chulco. A Boris de América, saludos. Gracias amigos. Como digo, de mi parte un abrazo fuerte, un cariño especial. Y gracias a la magia de la tecnología, he llegado a tener muchos amigos internacionales, ¿sí? A los cuales valoro, respeto, aprecio, con los cuales algún momento también, que Dios nos bendiga, nos permita, también tendremos la oportunidad de visitarnos, ¿no? De contactarnos físicamente, sea en su lindo país o acá en mi lindo Ecuador, ¿no? Así que queda este enlace. Bueno, eh, vuelvo a repetir, si es que hay la posibilidad, con gusto, cualquier mensaje, por favor. Y a usted, amigo, amiga, que está viendo el reprise de este video, igual, con gusto, mándenos su mensaje, su comentario y a la vuelta, como dicen, a la vuelta del correo, estaremos también respondiéndoles. Ya, continuamos. Ya, listos. Ahí estamos entonces, ¿no? Hemos terminado entonces el contexto general, ¿sí? El tema del GAFI. Las 40 recomendaciones no las hemos visto acá, porque imagínense, sería todo un taller completo. De hecho, hay que decirlo, este tema, esta área del conocimiento es justamente de especialización, de formación para quienes van a trabajar en el tema de prevención de lavado de activos. Y en el caso del Ecuador se llaman los oficiales de cumplimiento, ¿no? Igual, pónganme por favor en sus diferentes países desde donde nos ven, cómo les llaman. Si lo mismo es oficial de cumplimiento o oficial de prevención de lavado de activos. Sí, acá en el Ecuador se llama el oficial de cumplimiento, ¿no? Ya. ¿Listos? Y avanzamos. Vamos a definir qué es el lavado de activos, ¿sí? Y a ver algunos de los mecanismos y quedaríamos ahí para irnos, como les digo, después a una siguiente charla, ¿no? Porque la estructura también de estas charlas es de hacerlo entre 40 a máximo una hora, ¿sí? 40 minutos a 60 minutos, ¿no? Así que bueno, vamos. ¿Qué es el lavado de activos? A ver, primero vamos para acá. Es el proceso por medio del cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, aparentando ser obtenidos en forma lícita y procurando ocultar su procedencia, su propiedad y el ejercicio real de su control. ¿Sí? El proceso de lavado de activos también es justamente el proceso de esconder, de disfrazar la existencia, la fuente ilegal, el movimiento, el destino, el uso ilegal de los bienes o fondos que son producto de estas actividades ilegales, ¿no? Para hacerlos aparentar como legítimos. Estos dos elementos, entonces, es importante que lo tengamos, ¿no? El lavado de activos es justamente este mecanismo, este proceso con el cual todo el dinero que se obtuvo ilícitamente de, ya decíamos, de actividades de terrorismo, de secuestro, de delincuencia, inclusive de la misma corrupción, ¿sí? Que se lo ingrese, se lo legalice, como que uno lo ha generado legalmente, ¿no? Digamos así, en un trabajo honesto, ¿sí?
Eso es uno, el tema del lavado de activos. Y el otro elemento también, el lavado de activos tiene que ver justamente con, si no ingreso al sistema financiero, yo hago inversiones, compro terrenos, compro vehículos, porque eso ahí no me piden. Bueno, acá en el Ecuador, como les dije, ya está implementada ahorita la norma de lavado de activos para las inmobiliarias, para las constructoras, para las aseguradoras, para las concesionarias, pero antes no. Sí, usted podría comprarse dos, tres vehículos, ¿no? Y nadie le decía de dónde tiene la plata. Sí, es mi plata, es mi ahorro y punto. Yo tengo mis cuatro o cinco vehículos, o yo tengo mi terreno, mi casa, mi hacienda. Sí, pero ahora ya se aplica más fuertemente estos controles en las organizaciones financieras a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo se le conoce? Se le conoce también como lavado de dinero, como blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, lavado de activos, reciclaje de dinero sucio, legitimación de activos o el famoso money laundering, ¿no? Estos son expresiones que también pueden ser entendidas y asociadas al blanqueo de capitales, ¿no? El blanqueo de capitales. ¿Qué más es importante entender sobre el lavado de activos? ¿Sí? Con un origen lícito, los bienes no se pueden usar ni disfrutar, ¿sí? Es importante entender que los bienes de origen ilícito, ¿sí? Representan un riesgo de detección de actividades ilícitas justamente para el delincuente. Los delincuentes requieren de estos circuitos económicos para disfrutar de sus ganancias ilícitas y el dinero ilícito no solo atrae a las autoridades, sino a otros delincuentes también, ¿no? O sea, esto es una bola, es una bola de nieve y es un tema podríamos decirlo, ¿no? Tan fuerte como decía que hay redes, hay mafias organizadas, grandes organizaciones criminales detrás de ello, ¿no? Ya. Y bueno, antes de ir ahora sí a las etapas de lavado de activos, me permito del mismo modo, ¿no? Aquí hacer una pequeña pausa y agradecerles. Qué chévere. Alberto Martín dice, ¿cuál es el alcance legal del incumplimiento por un oficial para la Junta de Directores? A ver, me permito responderle rápidamente. ¿Cuál es el alcance legal de incumplimiento por un oficial para la Junta de Directores? A ver, en realidad ahí, mi estimado Alberto, tendríamos es que revisar la norma. No sé si me comenta de qué país me está viendo o me está escribiendo. Por ejemplo, acá en el Ecuador nosotros tenemos el Código Orgánico Integral Penal, en el cual se sanciona justamente a toda la cadena que haya sido descubierta en el tema de lavado de activos, desde el que origina la institución en donde se detectó este blanqueo de capitales y la otra cadena de las personas también vinculadas con el tema que vamos a ver acá, ¿no? Con las etapas de lavado de activos. Y dentro de ellas está el oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento es el encargado de prevenir justamente de que mi institución financiera, mi cooperativa de ahorro y crédito, sea utilizada para lavar el dinero, para blanquear el dinero. ¿Sí? Y si no cumple, él es uno de los que directamente es involucrado y también sufre el tema de la sanción por cárcel. ¿Sí? Ahora, para la implicación, ¿qué me dice mi estimado Alberto? Para la junta de directores, o sea, no le entiendo bien, pero voy a dimensionarle en el sentido de que si el oficial de cumplimiento no ejerce bien su trabajo, él es el responsable directo. Pero en una correlación, digamos, general, va la institución. Y cuando decimos va toda la cooperativa, va no solamente la junta de directores, sino va el comité de cumplimiento, la junta de directores, la junta de vigilancia. Porque dentro de nuestros estatutos está dispuesto que cada uno ejerce también el control, la regulación sobre todos los temas que le compete a la gestión cooperativa, administrativo, financiero, social, de servicios. ¿Sí? Y una de estas actividades dentro de la financiera es la prevención del lavado de activos. ¿Sí? Ahí dependiendo, ¿sí? Dependiendo de la investigación que realice, en este caso la fiscalía de cada uno de los países y las implicaciones de responsabilidad, ahí el alcance legal ya dependería, como digo, de la investigación y de las implicaciones que establezca la investigación hacia los directores, ¿sí? Hacia la junta de directores. Eso, mi estimado Alberto, ¿sí? Me permito avanzar, como les decía, por el tema de tiempo, ¿ya?
Vamos, dentro de la etapa de lavado de activos tenemos la colocación, ¿sí? La colocación establece justamente varios mecanismos en donde podemos ver el tema de casas de cambio, el tema de los testaferros, el tema de juegos de azar, empresas fachada que se conocen, el famoso pitufeo, los negocios ficticios y la compraventa de bienes, ¿no? Dentro de esto es importante, por ejemplo, casas de cambio las tenemos en muchos países. En el caso del Ecuador, al tener dolarizado, no hay casas de cambio, pero en muchos países sí hay. Entonces ahí es de pronto un medio, por favor, un medio en el cual puede ingresarse dinero justamente para transformarle de dólares a la moneda local o viceversa. Testaferros son aquellos que justamente tienen, ¿sí? Tienen estos acuerdos, digamos así, estos acuerdos con los delincuentes, con las organizaciones. Y ojo, los testaferros son personas naturales, digamos, personas comunes y corrientes que cumplen una actividad personal, profesional de negocios, pero que son los encargados de recibir las cantidades de dinero de pronto dosificadas para poder introducirlo y ponerlo en sus cuentas de ahorro o por lo menos comprar bienes a nombre de ellos, ¿sí? Los testaferros. Juegos de azar no se diga, los casinos, eso es muy conocido, ¿no? Y Vox Populi de todo el mundo de que en los casinos, o sea, no le dicen dónde trae el dinero, con que traiga el dinero y le ponga a jugar, póngale, gane y dele. Y eso le legaliza, ¿qué? En el ingreso contable de la empresa, que es el casino. Las empresas fachadas, sí, bueno, justamente ahí sí, son empresas que están constituidas legalmente para hacer una actividad supuestamente en su objeto, pero que realizan otra, o que a través de la empresa utilizan para hacer este blanqueo de capitales, compras, tener a los mismos testaferros, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las famosas empresas fachadas. Pitufeo, pitufeo es un mecanismo en el cual se distribuye grandes cantidades a muchas personas y en valores menores, en valores pequeños, ¿sí? En valores chiquitos. Entonces ahí usted puede, o sea, el pitufeo es justamente, se me ocurre, ¿sí? $100,000, darle a unas 50 personas, ¿sí? A 50 personas darle 2,000 cada uno para que ellos ingresen el dinero en sus cuentas, ¿sí? Y ahí, por ende, y eso también hay que decirlo, la persona gana una comisión, no, ojo. De hecho, en todo esto, los testaferros, las empresas fachadas, el pitufeo, los negocios ficticios, ganan dinero, o sea, porque ese es el tema, el kit de este asunto, ¿no? Toma, te doy $2,000 y tú devuélveme 1,500, los 500 te quedas tú. Pero estos $2,000 tú tienes que ponerlo en tu cuenta o tú tienes que hacer una compra, tienes que hacer una inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son mecanismos que lastimosamente se dan, ¿sí? Se dan en el mundo y hay que nosotros estar alertas, ¿no? Para no ser vinculados, para no ser involucrados. Negocios ficticios también es similar a la empresa fachada, porque se asume que se está haciendo, por ejemplo, sí, bueno, muchos hablaban, por ejemplo, de esta metodología del crowdfunding, hablaban también de proyectos, supuestos, de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y la compraventa ya decíamos de bienes, ¿no? De bienes o de bienes muebles o inmuebles. La diversificación es otra de las etapas del lavado de activos, en donde una vez que ingresa dentro del sistema financiero, sale hacia otro, ¿sí? A lo que se conoce como la famosa banca offshore, ¿sí? Otro mecanismo es el ingreso en las bolsas de valores, ¿sí? El otro tema a través de las transferencias, el otro tema a través de las fiducias, a través de productos financieros, ¿sí? Como ahorro, como crédito, que se puede hacer, ¿sí? De hecho, ahí, compañeros de las cooperativas de crédito, tener mucho cuidado de las famosas, famosas empresas que quieren financiar o de los famosos grupos de financiadores que dicen nosotros les podemos prestar para sus proyectos $1,000,000, $1,000,000. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por cuanto queda en juego la imagen, la reputación de la institución y de la persona que está al frente, así como de los directores, la Junta de Vigilancia, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia. ¿Sí? Eso es importante. Eso como ejemplos y también el tema de cheques, ¿no? Estos son medios o mecanismos en donde se diversifica o a través de los canales con los cuales también se puede ingresar dentro del sistema financiero el dinero. Y finalmente, la etapa de integración, en donde a través, una vez que está ya en el sistema financiero, se hacen inversiones inmobiliarias, se hacen inversiones financieras, se hacen inversiones industriales, como habíamos dicho, se hace capitalización para empresas,
cambia, se incrementa el tema del nivel de vida y este recurso vuelve a ser reinvertido, ¿sí? Y este dinero ya se transforma en dinero lícito en el círculo económico o en el circuito económico. Y aquí un comentario que es también del mismo modo Vox Populi. Estas fases, y por ejemplo lo que decíamos, se conoce inclusive como economía subterránea, ¿sí? Economía underground, ¿sí? El trabajo ilegal, el tema de estos dineros de procedimiento ilícito que están colocadas para la gestión, para el trabajo. Y muchos dicen, por eso es que soportan a economías. Y ahí no soy nadie, no soy quien para juzgar, sino simplemente es un comentario didáctico, digamos así, dentro de la charla. Hay varios países que no implementan, ¿sí? Los acuerdos, las recomendaciones del Gafi, ni tienen sistemas fuertes de prevención de lavado de activos, porque las economías son soportadas, ¿sí? Son soportadas por estos recursos ilegales. No juzgo, se lo dejo a usted, ¿sí? Ya. Bueno, para cerrar ya esta primera parte, lo que es alguna normativa, ¿sí? Normativa básica en el caso de una norma, ¿sí? Una norma que es de gestión de calidad y en el Ecuador principalmente la norma de prevención del lavado de activos, ¿no? Ya, y con eso cerramos esta primera parte. Bueno, entonces, a ver, nosotros tenemos, ahí está, ¿sí? Tenemos ahí un marco de referencia y principios de procesos de gestión de calidad, la norma ISO 31000 del año 2018, que habla justamente sobre, sobre el proceso de prevención del lavado de activos, ¿sí? Que deben tener las instituciones. Entonces, puede certificar, si usted tiene un buen proceso fuerte de prevención del lavado de activos, con manuales, con políticas, con procedimientos, ¿sí? Cumplimiento normativo al 100%, usted puede tener una certificación. Esto es más una motivación porque una institución, como saben, con certificación ISO, tiene bastante apertura de puertas en los diferentes sectores y niveles, ¿no? En el caso del Ecuador, nosotros tenemos la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y para las cooperativas de ahorro y crédito principalmente, tenemos la primera que fue emitida, por favor, porque ha sido también luego reformada, la resolución 011-2014, en la cual les invito, estimados amigos, sí, socios, ciudadanía, compañeros de las cooperativas, directivos, que la lean, sí, lean, porque ahí está en esta norma, está bastante didáctica, redactada, justamente, qué es el lavado de activos, qué es el P2P, cuáles son los mecanismos, qué es una política, qué es un manual de lavado de activos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se constituye un comité, qué es el tema del código de ética. Es decir, son documentos muy interesantes que a nosotros nos dan justamente un panorama general de por qué implementar esto. Y que aspiro que con esta charla, sí, que la hice con mucho aprecio, con mucho cariño y especialmente de la experiencia de trabajar con mis amigos de las cooperativas de crédito, de las cajas, de los bancos comunales, les he transmitido a ustedes, ¿no? Así que se lo dejo hasta ahí y de mi parte voy a cerrar aquí, sí, voy a cerrar dejándoles la invitación para la segunda parte que vamos a hacer. Ahí sí, cómo se establece el procedimiento ya dentro de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos tener? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dispone la norma? ¿No? Ahí les pondré algunos elementos de la norma que nosotros tenemos para que ustedes vayan comparando, se vayan viendo qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, ¿no? Y cerraría este tema en las siguientes ideas. El tema de prevención de lavado de activos o de blanqueo de capitales intenta, sí, porque eso hay que decirlo, intenta, son esfuerzos, sí, para mitigar, para minimizar, para detener o por lo menos poner pausa para hacerle más lento los procesos delictivos, sí, los procesos delictivos que generan inmensas cantidades de dinero, sí, y este dinero no sea utilizado, no sea ingresado a las economías a través de las instituciones financieras o los mecanismos diferentes que hemos visto, ¿no? Empresas, testaferros, pitufeo, etcétera, etcétera. Y el tema de la sanción para ello es realmente fuerte porque es literalmente es cárcel, sí, es cárcel y es también, ahí depende los años, ¿no? Que le den según las legislaciones, acá en el Ecuador es entre 8 años y algunas adicionales, y también es la confiscación de sus bienes, que pueden haber sido, sí, producto de lavado de activos o pueden ser no, que usted los compró con su ahorro, con su esfuerzo,
pero por estar involucrado en estos procesos de lavado de activos, en estas investigaciones ya definido, ¿no? Ya sancionado por el juez pertinente, usted pierda eso, ¿sí? Y además el estigma o el membrete de haber sido sancionado por tema de lavado de activos, ¿sí? Ahí va el lado ético que le decía que las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de ahorro, los bancos comunales, las mutualistas, que somos organizaciones de personas, sociedades de personas, somos organizaciones sociales, organizaciones que buscamos el bienestar, el beneficio común, debemos primar el cuidado de ellos, ¿sí? Y también aplicarlo, implementarlo por norma, porque nos obliga la ley. Pero yo voy por el lado social, solidario, ético, que nosotros debemos cumplirlo, ¿no? Que nosotros debemos tenerlo implementado. Aquí este último mensaje es ¿por qué? Porque lastimosamente, por ser norma, se implementa en las cooperativas de ahorro y crédito, pero en las cajas de ahorro y crédito, en los bancos comunales, no está implementado. Y yo siempre dejo la recomendación, estas son buenas prácticas. Si en la ley está establecido para las instituciones financieras, para las instituciones que hacen intermediación financiera, y a mí todavía no me dicen nada, hay que cuidar, hay que prepararme, hay que capacitarme, hay que buscar cómo se implementa, hay que ver cómo están haciendo en las otras instituciones para yo ver el modelo y aplicarlo a mi realidad, ¿sí? Esa es la última recomendación. Agradecerles, espero que haya sido de su gusto. Para quienes están en este momento unidos, pueden revisar el video desde el inicio y no se olviden de visitar mi canal de YouTube, Fabián Candopimbo, mi página de Facebook, Fabián Candopimbo, del mismo modo en Instagram, sí, en Instagram y también en LinkedIn, ¿no? Que ya estamos ahí. Y les dejo la invitación para la segunda parte, ¿sí? Segunda parte de prevención de lavado de activos en las cooperativas de ahorro y crédito. Ahí sí vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Saludos, bendiciones.